El día de hoy vamos a tener nuestro estudio titulado, y le puse así por una razón, ya no puedo explicar, ya me están escuchando, pero luego les explico. Le hemos titulado La guerra espiritual de alto nivel. Y aquí tengo pues dos diapositivas. Esta es una de las que más se miran como que acá, como que de verdad, eso es una guerra y etcétera. Me encontré varias, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la que más se ajusta a mi proyecto es esta. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a solamente a orarle a nuestro Padre Celestial. Vamos a consagrar este estudio. Vamos a decir a nuestro papito lindo que nos ayude. Al final de cuentas, en una guerra, todo soldado se pone a orar, se pone a pedir a su Dios para que todo salga bien. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial entonces en este día. Papito lindo, te doy gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia que has tenido con nosotros y que nos has guardado a pesar de haber pasado por alto algo muy importante en nuestra vida espiritual, como lo es la guerra espiritual, como lo es la lucha espiritual, Señor. Y el hecho de ignorarla, el hecho de que la hayamos ignorado y que la estemos ignorando, no significa que no exista, no significa que no sea real. El enemigo es real, tenemos un enemigo verdadero, la lucha es real, pero nosotros, amado Señor, la hemos descuidado. Te pido perdón por ello, te pido que nos des sabiduría para aprender de ti, para aprender de tus santos profetas lo que es la lucha espiritual, que nos preparemos, que le hagamos frente a nuestros adversarios que intentan destruirnos, que quieren despedazarnos, que quieren acabar con nuestra familia, con nuestra congregación, con nuestros hijos, con todo lo que tenemos, amado Señor. Señor bendito, instrúyenos en tu buen camino, instrúyenos en tus profetas, en la Torá. Te lo ruego y te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre del Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén. Dice la Escritura, en Efesios capítulo 6 y versículo 10, esto es uno de los versículos o pasajes más citados en cuanto a la guerra espiritual, muy conocido por sobre todas las cosas porque está en el Nuevo Testamento. Cuando hablo en una iglesia, este es uno de los pasajes que salen, es más bien el pasaje por excelencia que sale a relucir. ¿Cuál es? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que te está acechando? ¿Quién es el que te está acechando? A ver, ¿quién crees que anda nada más buscando una oportunidad para caerte encima? Aquí lo dice, no tengas miedo de decirlo, ¿sí? El diablo. Porque no, y luego te dice, ¿verdad que hay ocasiones en que cuando sucede algo, la primera reacción es con el que está a tu lado? Ese es culpable. Y echarle la bronca a él. Tu esposo, tu cónyuge, tu hijo, el policía, lo que sea. Entonces, pero aquí nos dice claro Pablo, ¿cuál es el problema? Porque no tenemos lucha contra una persona de carne y hueso. Ese no es el problema. Ese está siendo usado, tal vez por algo más. Sino contra quién es nuestra lucha. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Contra quién es nuestro problema? Contra principados. Hoy no me voy a detener a analizarlo porque no solamente es la introducción, cuando más adelante en otros los estudios les voy a decir qué son principados, contra potestades, contra los gobernadores, no de Tabasco. ¿De dónde? De las tinieblas. De las tinieblas. No, tu problema no es con el gobernador de Guerrero, que ya renunció. Tu problema es con los gobernadores de las tinieblas. Así, sin saber de nada de la Biblia. ¿De qué te habla eso? ¿Te habla del gobernador de Texas? ¿Qué te dice en tu mente? ¿Qué es eso? Pues puro demonio. Okay, de eso nos está hablando. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Aquí lo aclara. ¿De qué? Maldad. ¿De los buenos? De maldad. ¿De los que siguen al Chapulín Colorado? ¿O de los malos? Que andan en las regiones celestiales. Por tanto, por eso, porque te están acechando, porque tienes más de 4 individuos detrás de ti queriéndote hacer la vida imposible. Por tanto, porque viene eso, tomad
Toda la armadura. Nomás el escudo de la fe. No, toda. Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y cuando vienen todos los ataques, para que resistas. Y habiendo acabado todo, todavía decir, aquí estoy. Sigo de pie todavía. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos ¿es real la lucha espiritual entonces? Entonces no nomás es eso de los locos sacerdotes exorcistas o de gente traumada, que no. Entonces ¿es real la lucha espiritual? Claro que sí es real. Y no porque la ignoramos, no por eso quiere decir que no exista. Sin embargo, también dice la Escritura, amados hermanos, de la siguiente manera, segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, las armas de estos soldados no son carnales. ¿Qué son carnales? O sea, no es que te voy a poner a practicar karate y box y lucha libre y todo. No, sino tenemos otro tipo de armas que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza. De eso que te estás echando, derribando argumentos. Un argumento es, mira, si haces esto, no te va a ir tan mal, pruébalo. ¿Sabes qué es un argumento malo? Ya desde que empieza a ir la cabeza, dice, para eso son estas armas, para derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías, a Cristo. Esto nos quiere decir que este pasaje nos quiere decir que no te vas a poner a las patadas con un demonio. No te puedes poner a tirarle tus patadas de karate a un demonio, bendito sea el Eterno. No te vas a poner a gritar como loco combatiendo contra las huestes de maldad. ¿Qué le vas a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, hermanos, no puedes utilizar argumentos humanos, no puedes ponerte a luchar en una guerra espiritual utilizando tus propios recursos, tus propios medios, tu propia inteligencia. Entonces, no se puede luchar así. Te lo voy a decir ahora. Si te metes a la lucha espiritual, que es real, que es verdad, pero si tú te metes sin conocer, sin saber de esto, te puede pasar como aquellos cazafantasmas que andaban en el libro de los Hechos. Usted ya los ha visto, ahorita se los voy a mostrar quiénes son. Había unos cazafantasmas que andaban ahí, y fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿Y cómo les fue? Andan como uno que anda ahí en los cementerios, ahí anda, y de pronto cuando le salen, hasta la cama la dejan perdida por allá. Así andan, Facundo, ¿no? Usted lo miraba bastante, no sé cómo se llamaba. El hermano Charlie. El hermano Charlie, pregúntele al hermano Charlie, métase en la lucha. Y si pregúntele a Charlie cómo nos toca, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué le pasó a los cazafantasmas de Hechos? Vean lo que les pasó, amados hermanos. ¿Sí? Vean lo que les ocurrió. Entonces, me fui para el otro lado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Este es para arriba. Le digo que no lo conozco todavía. Dice el versículo 13 del capítulo 19 de Hechos, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua, Jesús, que es su nombre hebreo, es Yeshua, sobre los que tenían espíritus malos. Y cuando los invocaban, dice que decían, os conjuro por Yeshua, el que predica Shaul, Pablo. Verso 14. Y había 7 hijos, 7. No era un solo, había 7 hijos de un tal Ezeba, que era judío, y era un jefe de sacerdotes. O sea que, para que vea que para el tiempo de Yeshua era normal esa lucha espiritual. Entonces, estos eran hijos de un jefe sacerdote que hacían esto. O sea, eran cazafantasmas, eran ahí, eran exorcistas ambulantes. Pero entonces, cuando fueron a invocar a una persona que tenía un espíritu inmundo, cuando fueron a decirle fuera, va, vean lo que sucedió. Pero respondiendo el espíritu humano, dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ok, entonces, ¿qué pasa con ustedes? Ok, y les dice el verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo. ¿Ese espíritu era qué? Malo. O sea que hay personas que pueden tener espíritus malos.
Vuelvo a preguntarlo. ¿Hay personas que pueden tener espíritus malos? ¿Usted qué cree? Si la Biblia lo dice. Entonces, la persona que tiene el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, ¿cuántos eran? 7. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, golpeados y encuerados. Estos exorcistas ambulantes vieron a los discípulos del Mesías reprendiendo a los demonios, y ellos, ¿qué creen que pensaron? Pues yo creo que también la puedo hacer. Que pensaron que también pueden hacer lo mismo, solamente repitiendo Yeshua, Yeshua, Jesús, Jesús, Jesús. De seguro pensaron que esta frase que decían tal vez los discípulos, te reprendo en el nombre de Yeshua, es como las famosas frases que dicen hoy en día, que abracadabra, y ya piensan que con eso se lleva a cabo el conjuro. Entonces seguro que pensaron eso. Entonces es muy común que las personas que no conocen las escrituras empiecen a utilizar encantamientos o frases para supuestas liberaciones, para supuestamente hacer exorcismos, como si fueran frases mágicas, como si fueran amuletos, como si fueran cosas exclusivas para echar fuera demonios. También existe la creencia entre los discípulos de Jesús, entre los discípulos de las iglesias, que poniéndose uno bien enojado, y que entre más les grites, porque hay demonios sordos, dicen, hay demonios que son sordos, entonces entre más les grites a estos demonios, entre más les alces la voz, porque les vuelvo a decir, hay demonios que son sordos, entre más les grites, ¡fuera! Y vete en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, y te quemo por la sangre de Jesús, y te clavo en la cruz de Cristo, y tantas barbaridades que se oyen, hermanos. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió todo eso si en la Biblia no está? En la Biblia no se encuentra. Entonces la pregunta es, por la sangre de Jesús te lanzo al abismo. ¿Cuándo viste a Jesús reprendiendo a los demonios diciendo, por mi sangre te vas al abismo? ¿Cuándo? No dice. Entonces, ¿de dónde salió todo esto? Amados hermanos, hay personas que piensan que gritándoles así se van a ir. Por otro lado, he visto a gente golpeando en el estómago. ¿Te acuerdas, hermano Idele, cuando estábamos una vez en Houston, que fuimos allá a un servicio, y que era servicio de liberación? Supuestamente agarraron una toalla, pero no toalla de esas como que se limpia el predicador, que a veces son toallas como para sacar las manos, toalla de las grandes, esas pesadas como de $10, esas grandotas, y la agarraba, le daba vuelta y ¡pam! Le pegaba el estómago y ¡fuera! ¿Quién no se va a retorcer de unos toallazos así en la cabeza, en el estómago, hermano? ¿Quién no se va a retorcer? Una por lo mal que estaba y otra por los toallazos que le estaban pegando. Entonces, amados hermanos, a estas alturas ya he visto un sinfín de engaños. Ya he visto un sinfín, amados hermanos, de cosas que tú dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo se les ocurre eso? Entonces la pregunta que les vuelvo a hacer, ¿de dónde salieron todas esas? A ver, ¿de dónde salió pegar unos toallazos en la panza al demonio? ¿O al endemoniado? ¿De dónde salió? ¿De dónde creen que ha salido? ¿De dónde salió esa doctrina de estarle gritando, ¡fuera! ¿De dónde? Amados hermanos, hay seminarios para enseñarte técnicas especiales para sacar demonios. Entonces, por experiencia propia les digo, me tocó estar en muchas liberaciones, me ha tocado estar en bastantes, no en una, dos, me ha tocado estar en muchísimas liberaciones. Amados hermanos, y vi muchas barbaridades que supuestamente tiene que hacer tanto el que es liberado como el que libera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer es los obligan a llorar, los obligan a que vomiten, los obligan a que erupten, que supuestamente así se salen los demonios. O sea, que así van a salir los demonios. No sé si ustedes han sido testigos de ese tipo de liberaciones, pero la pregunta que les vuelvo a hacer es, los que llevan a cabo esa práctica, amados hermanos, ¿de qué Biblia la sacaron? Los que llevan a cabo ese tipo de exorcismos, ¿en qué Biblia lo vieron? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaron ese tipo de cosas para liberar? Entonces lo digo porque si tú lees el libro de los Hechos o lees los Evangelios, pues te vas a encontrar con varios ejemplos de Yeshua, sobre todo reprendiendo a los demonios. Pablo teniendo encuentro con la mujer que tenía un espíritu de pitonisa, de adivinación, y le dice, ya me cansaste, espíritu inmundo, fuera. Ya, se va. Y lo dejó tranquilo a Pablo.
Ya los dejó tranquilo el demonio. Entonces, ¿pero acaso ves haciendo todo ese tipo de cosas, agarrando a Pablo toallazos y ¡paz! Y cachetadas y no te duermas, espíritu, despiértate y ¿lo ves haciendo ese tipo de shows? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surgió esta corriente doctrinal? ¿De dónde salió? Por alguna razón a mí me ha tocado, desde que me convertí, me ha tocado muchas revoluciones que se han dado en las iglesias. Gracias al Eterno por ello. Entonces, y cuando empezó esa revolución de echar fuera demonios, yo estaba recién llegado a la iglesia, recién convertido. ¿Y qué? Gracias al Eterno me permitió tener acceso a ese tipo de libros que eran la revolución. Es más, yo tenía un mes de convertido. Cuando viene, ¿cuál es el nombre del evangelista? Al final de cuentas no sé si lo vuelvo a ver. Desmond Chuck. Ahí empieza, él le tenía miedo a los demonios, ¿verdad? Por supuesto, le tenía miedo. Pero me consta porque una vez el demonio lo enfrentó y se acabó el show ahí entonces. Pero él llegó a enseñar, él llegó a la campaña evangelística, y yo con un mes de recién convertido, no, mucho menos que lo que tiene aquí viniendo visitando la hermana Mónica. Entonces, y empieza él a comer a la casa con mi mamá, con mi padrastro, y estaba ahí, entonces me ve que yo, pues yo creo que me vio todavía con chamucos encima, no sé qué me vio, ¿verdad? Porque no sé muy se me quería hablar, no muy se me quería acercar, hasta que por fin tomó valor y me dijo, oiga, dice, yo le quiero regalar un libro. ¿Y cuál libro creen que me regaló? Con un mes de convertido, yo no sé si tenía acceso de predicador o qué tenía, pero con un mes de convertido, ¿cuál libro cree que me regaló? De guerra espiritual, precisamente, amado hermano. Un libro de guerra espiritual. Dice, yo no sé por qué, pero siento en mi corazón regalarle este libro. Y ahí tiene a Mateo, que le gusta la lectura. Pues José Martínez, órale, empezar a leer. Al rato no me la acababa esa misma noche, no podía dormir, unos ataques por fuera, por dentro, por todos lados. De ahí empezó un problema, amados hermanos, que yo no entiendo por qué ese hombre me regaló ese libro. Entonces, me tocó a mí ver ese tipo de situaciones en las cosas que vienen surgiendo en las iglesias, amados hermanos, y todavía conservo algunos de esos libros. Entonces, cada cosa que iba saliendo, por ejemplo, cuando empezó la revolución del Espíritu Santo y que andar en el Espíritu y que buenos días Espíritu Santo, pues ahí salió el famoso libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, y también lo tengo. Todavía están mis archivos ahí de predicador que tengo, bendito sea el Eterno. Entonces, así cada corriente que iba saliendo. Entonces, amados hermanos, ya después, justo cuando estaba empezando mi caminar en las raíces hebreas, salió el libro Una vida con propósito, un libro que en las iglesias se lee página por página, verso por verso, con más que si fuera la Biblia. Yo no sé cómo la gente está bien espiritual, que un libro que se llama Una vida con propósito, ese sí, lo leen verso por verso, capítulo por capítulo, hoja por hoja, del principio a fin. Y la Biblia, que es la más importante, esa, amados hermanos, no se lee. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Les voy a decir, no está mal leer libros, no es malo, no es incorrecto. Ese no es el problema no es leer libros. Entonces, lo interesante es, y el problema es cuando tu fe está basada en libros que no son la Biblia. Ese es el problema. Ahora, si una persona te escribe un libro y te dice, mira, esto es así, y acá, y tú se la crees, y aunque no sea bíblico, entonces, ¿en qué está basada tu fe? Es lo que un escritor dijo. Y entonces, aunque Dios te diga lo contrario, tú no le vas a hacer caso a Dios porque le estás haciendo caso a ese hombre que ya te instruyó primero. Entonces, ese es el problema. Cuando tú tienes tu fe basada en libros que venden en las librerías. Ese es el único problema. Entonces, y es un peligro, porque cuando tú compras un libro, en sí lo que estás haciendo es solamente leer la interpretación de lo que él supuestamente dice que tiene que ser. Entonces, y tal vez a veces ni se preocupan por citarte una sola cita bíblica, agarran un versículo y te escriben 100 páginas. Oye, es que un versículo, 100 páginas. Con 3 versículos que te citen en el libro, ya, ¡qué tremendo libro! No, hombre, ahora sí. Con esto, quítate infierno que ahí te voy. Con un versículo bíblico, ¿qué le vas a hacer al infierno? No. Entonces, quiero que entienda eso. Muchas veces son versículos aislados, tomados de aquí, de por allá y de para acá nada más, solamente para acomodar lo que está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez te vas a encontrar con que esa persona que escribió ni siquiera está escribiendo de lo que dice la Biblia. La otra, ¿con qué propósito lo escribió? Hay muchos que nomás lo escriben, oye, ¿por qué no escribes eso? Vas a ganar feria.
Va a haber feria ahí, ¿por qué no grabas tu testimonio? Va a haber harta feria ahí, y así, un sinfín de cosas. Entonces, a veces lo que se hace no es con el propósito adecuado. Y muchos libros se han escrito nada más para que haya feria. No para verificar, no para que sea una verdad. Entonces, amados hermanos, y en el caso de la guerra espiritual, hubo un libro muy influyente que empezó una revolución dentro de la iglesia. Entonces, en ese libro se habla de los eructos, de meterte el dedo en la boca o meterle el dedo a alguien en la boca para que vomite, de que llore, de que sude, de que saque los gallos y etc. Un sinfín de cosas, amados hermanos. Entonces, este libro lo escribieron unos ancianitos de los Estados Unidos, de Norteamérica, que dicen que tuvieron una revelación espiritual, de la guerra espiritual. Ellos Biblia no citan, casi. Lo que más citan es sus propias experiencias, que tuvieron experiencias espirituales, sacan sus argumentos, la mayoría de ellos basados en sus propias experiencias, en revelaciones personales que ellos dicen que tuvieron. Entonces, este libro trajo una revolución y una supuesta revelación espiritual, trajo una euforia de liberaciones que ya en cada iglesia, de pronto empezamos a ver liberaciones, y donde quiera que íbamos con mi esposa y con mis hijos, ya hasta la dama les andaba, ya estaba bien chiquilla, más chiquilla que la, ya hasta la dama les andaba, fuera, hasta la dama, y ya pues, se volvió una revolución eso, hermano. Entonces, y usando precisamente esas tácticas que este matrimonio presentó en su libro. Otro gran manual de cómo pelear la guerra espiritual. Salió también en esos momentos, en esos tiempos, una doctora que vive en Arkansas, la doctora, voy a mencionarlo nada más, no por hacerles propaganda, la doctora Rebecca Brown. Y miren, sacó este famoso libro. ¿Cómo se llama este libro? A ver, dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Quién ya lo leyó ese libro? Algunos nomás llegaron como a las primeras 5 páginas, primer capítulo, 2, y de ahí pues ya no lo siguieron leyendo porque vieron que estaba grueso el asunto, ¿ok? Bueno, entonces después de este sacó otro más importante: preparémonos para la guerra. Y ahí va la secuencia. Y también en estos libros ella cita cómo pelear la guerra espiritual, cómo desenmascarar a los satánicos que se introducen en las iglesias, para despedazarlas, y etcétera, y muchas cosas que enseñan. Entonces, amados hermanos, ella está haciendo eso. Entonces luego sacó otro, maldiciones sin quebrantar, y luego de por ahí empezó un hombre bien importante, un morenito, T.D. Jakes. Hombre, eres libre, estás con problemas, estás con deuda, estás atado, eres libre, aquí está la solución. También salió un libro que ahorita no lo tengo, se llama Conquistando la Tierra, un libro basado en el libro de Josué, que todo lo hicieron una aplicación espiritual, que si conquistaron tal parte, no, conquista las enfermedades, conquista el terreno, conquista la carne, conquista esto, y todo espiritual, pero nada que ver, porque Josué está hablando de una guerra real, de una guerra que fue real. Entonces también salió otro, miren, por ahí lo teníamos. Me falta el libro que realmente les quería enseñar. Yo sé que lo tengo, o lo presté y no me lo han regresado, o me lo bajaron, pero yo lo tenía ahí en mi biblioteca. Yo sé que ahí está, y si no está ahí, pues lo presté y lo tienen uno de ustedes, y más vale que me lo devuelvan. Y si no lo presté, entonces ya me lo bajaron, y ahí está más duro el asunto, ¿ok? Entonces luego, miren, por si nos quedara poquita duda, pues me aventé este librito, miren, del doctor Ed Murphy, ¿ok? Este librito me lo tuve que aventar. Si leer estos es un quebradero de sesos, pues imagínate. Y luego la letra está súper chiquita de Así que cuando acabe ¿qué crees que pasó con José Martínez? ¿Se sentía? No, hombre, yo sí, échenme a cualquiera. Cuando tú lees ese tipo de libros, ahora sí piensas que ya te pueden echar a cualquiera, amados hermanos. Entonces, pero ¿qué sucede? Que muchas veces lo que se escribe aquí es solamente el punto de vista de una persona, sin consultar lo que dice la Biblia. Así entonces muchas cosas que se predican el día de hoy no están sacadas de la Biblia, sino de libros que se han escrito. De ahí se sacan todas las doctrinas. Por ejemplo, hay un tema que ha revolucionado últimamente: la cobertura espiritual. Y no les obedezcas a tus pastores, no te pongas contra ellos, no le levantes la voz, no hables mal de ellos, no los difames, porque te va a venir lepra, te va a venir enfermedad, puedes morir, te va a caer la maldición de la muerte. Oye, y le tienen tanto miedo a la maldición de nuestro trabajo, la cobertura espiritual, que por eso nadie se atreve a desafiar a un pastor. Por eso nadie se atreve a decirle: oye, estás mal. Por eso, porque no digas nada del ungido del Señor.
morir. Pero ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de Guachmaní. Era un hombre que... Hay un canto de Guachmaní. Un hombre de la China que cayó preso por el gobierno chino, lo metieron preso y este terminó evangelizando a todos los custodios de la cárcel. Entonces de ahí salió libre, escribió libros. Él escribió un libro titulado La cobertura espiritual. Ese libro, en él habla, y luego también escribió el de la cuarta dimensión, y entonces él habla de esas cuestiones de que tú ni siquiera puedes pensar mal del pastor. Ni siquiera, imagínense, ustedes ya estarían muertos a lo mejor. Sí, le hicieron caso. Sí, pues ya. Yo ya estuviera muerto también a lo mejor. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? No digan nada, no piensen nada equivocado del líder, pueden venirse las maldiciones. ¿Pero de dónde lo sacó? Entonces, Guachmaní lo sacó del libro Autoridad Espiritual, y los pastores, ¿de dónde lo sacaron? De ahí lo están sacando. Así que, amados del Eterno, es bueno que conozcan ese tipo de material. ¿Para qué? Porque cuando un líder está predicando algo, yo ya sé de qué libro está predicando. Ya sé de dónde se la sacó. Cuando termine de predicar, amado pastor, ¿sabes qué? Con todo respeto mucho a ese predicador, respeto mucho a ese escritor de libros, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, él no es Isaías, él no es Yeshua, él ni siquiera es Pablo. Así que respeto lo que él diga, pero eso no quiere decir que es Biblia. Amén. Sencillamente, no quiere decir que eso sea la palabra revelada de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahora, y solo para que vean lo chusco, lo irónico de las cosas. Le tienen tanto... Llega alguien, oiga, yo quisiera decirle que el pastor no cállate, no digas nada, no hables nada del pastor, ni lo menciones. Te puede caer la maldición y te vas a morir. Y le tienen tanto miedo a hablar algo del pastor, pero lo que me sorprende es, ¿por qué no le tienen miedo a lo que dijo Dios? Y todas estas maldiciones te vendrán si no me obedeces. ¿Por qué no le tienen miedo? Tanto miedo de hablar del pastor, tanto miedo de decir algo del pastor, pero lo que Dios dijo... Entonces, tanto miedo a lo que dijo Guachmaní, pero lo que dijo Dios, eso no lo toman en cuenta. Y con eso quiero demostrarte que hoy en día en las iglesias tiene más autoridad Guachmaní que Moisés. Sencillamente, le hacen caso más a Guachmaní, le hacen caso más a T.D. Jakes, a Rebecca Brown, le hacen más caso a los que escribieron el famoso libro Cerdos en la Sala. Ese es el libro que yo te quería decir. Ese es el libro, no lo tienen para ustedes, se lo presté a alguno de ustedes. Cerdos en la Sala. Ya, y con eso, solo el título, Cerdos en la Sala, ya te está diciendo de que hay algo mal en tu sala, que hay algo mal en la puerta de tu casa, bendito sea Adonai. Entonces, pero no porque alguien lo escriba, no necesariamente eso es Biblia. Entonces, eso es lo que quiero que usted me entienda el día de hoy. Solo hay que... Ahora, es bueno analizar este libro, ¿por qué no? Hay que ver qué dice. Si tiene algo bueno, lo voy a retener. Si tiene algo bueno, lo puedo poner en práctica, pero solamente voy a retener lo que es bíblico. Solamente debo retener lo que es conforme a la palabra de Dios. Lo que no es conforme a la palabra de Dios, no lo tienes que tomar en cuenta. Entonces, así que cada vez que derribamos cualquier mala interpretación de la Biblia, cualquier cosa que puede tener cosas interesantes, pero que no por eso es palabra de Dios, escritura dictada por Dios, entonces, así que una vez que conocemos de dónde viene todo lo que hoy en día se conoce como lucha espiritual, pues quisiera que fuéramos hoy en día a una introducción. Porque cuando Pablo cita Efesios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 10, y versículo 4, ¿de dónde lo sacó Pablo? ¿Él lo sacó del doctor Guachmaní, o lo sacó de la doctora Brown, o lo sacó de T.D. Jakes? ¿De dónde sacó Pablo que hay una lucha espiritual? ¿De dónde lo dedujo Juan? ¿De dónde? ¿O que Pablo estaba un día acostado ahí después de tragar tanto café y no puede dormir, y de pronto, hermano, una noche en el espíritu me vino una revelación tremenda? Hay guerra espiritual. ¿De dónde lo sacó Pablo? Él lo vivió. Sí, él lo vivió. ¿Se acuerda que la pitonisa andaba ahí? Fue, este es un siervo de Dios, predícale al Dios viviente. Y ya Pablo dije, pues está bien, me está haciendo la balona aquí, me está echando la mano. Pero después dijo, no son los demonios los que tienen que anunciar lo que yo anuncio. Tranquilo. Y por eso lo mandó a caer. Entonces, de que él tuvo una experiencia, sí. Pero ¿de dónde sacó entonces que hay guerra espiritual?
¿De dónde la tomó él? Bueno, yo quisiera que la Biblia nos hablara, que sea, porque si voy a pelear una guerra, quisiera que Dios me enseñara, no cualquiera que dice, es más, yo te puedo decir, hermano, yo sé pelear, a lo mejor ni sé agarrar el fusil, y estamos fritos, ¿sí o no? Entonces, yo quiero pelear una guerra, pero yo quiero que sea la Biblia la que me enseña cómo se lucha espiritualmente, pero no quiero que me enseñe basado. Es más, si yo le digo, échese este librito, no lo va a leer, va a llegar como el primer capítulo y no. Dice el hermano Agustín, vamos a ver con una novela, pues, a lo mejor así la mirarían. Entonces, pero ¿verdad que no lo vamos a hacer? Entonces, si quisiéramos aprender lo que realmente es bíblico, entonces, ¿de dónde tendríamos que ir para verlo? ¿A dónde tendríamos que ir? A la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver qué es guerra espiritual, pero no basados en Watchman, no basados en la doctora Abraham, sino basados en el profeta Daniel. Él nos habla de guerra espiritual. El profeta Eliseo nos habla de guerra espiritual. El profeta Job nos habla de guerra espiritual. Así todos ellos hablan de una guerra espiritual que hubo. Entonces vamos a estudiar, vamos a leer solamente el capítulo 10 para ver si... No voy a leer el capítulo 10, no lo voy a acabar. Es la pura introducción, solamente voy a leerles el capítulo 9, porque para entender de qué se trata. ¿De qué se trata la guerra? Que ya se desata en el capítulo 10, vamos a entenderla. Y el capítulo 9, ¿alguien me puede decir de qué habla el capítulo 9 de Daniel? Estudiosos de la Biblia. Se conoce como las 70... ¿De quién? ¿Son las 70 semanas de quién? A ver. ¿Cómo se conoce ese pasaje? Como las 70 semanas de Daniel. Título muy equivocado, amados hermanos, porque no son las 70 semanas de Daniel. Más bien el texto dice de esta manera. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Y sobre tu santa ciudad. Entonces son 70 semanas de quién? La pregunta que yo tengo es, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Específicamente, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Judá. Entonces el Eterno le está diciendo 70 semanas están determinadas sobre Judá y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, son las 70 semanas ¿de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno. Entonces, amados hermanos, así que no son entonces las 70 semanas de Daniel, son las 70 semanas de Israel, y es un periodo profético que no es tan fácil ahorita llegar a ponernos de acuerdo de qué exactamente, cómo están diseñados los tiempos, pero lo que sí puedo decirles es que Dios le mostró a Daniel el plan de revelación para el pueblo de Israel. De eso sí, se los puedo decir. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué cree que Dios le reveló a Daniel el plan de redención para Israel? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué le reveló el plan de redención a Daniel si estaba cautivo? ¿Qué ganaba el Eterno con eso? ¿Qué es lo que motivó a Dios a revelarle este misterio de la redención de Israel a un hombre que está cautivo? ¿Qué motivó a Dios revelarle la redención de su pueblo a un hombre que está cautivo? Bueno, para que lo podamos entender tenemos que leer el capítulo 9 de Daniel, porque vamos a ver que se empiezan a originar unas manifestaciones divinas, angelicales, maravillosas, que Daniel se puede haber dicho, wow, tuve unas revelaciones angelicales. Pero ¿por qué se dan las revelaciones angelicales? No se dieron porque estaba ahí comiendo papitas con hamburguesa abajo de un tamarisco, no. ¿Por qué se le dieron las revelaciones angelicales? Eso es bien importante verlo. Entonces vamos a ir a Daniel, capítulo 9, verso 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya no estaba gobernando para ese momento Nabucodonosor, el que los había llevado cautivo. Ya Nabucodonosor había sido derrotado. Ya el reino de Babilonia estaba ahora en manos de los persas, ¿ok? De los medios y de los persas. Y dice que este Darío vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, sobre Babilonia. ¿Cuándo? Y dice el versículo 2.
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en Google para ver lo que iba a acontecer. ¿A dónde estaba mirando atentamente, Daniel? ¿En YouTube? ¿En dónde? En el manual de guerra espiritual del doctor Ed Murphy. ¿A dónde estaba mirando atentamente? Él estaba mirando los libros, mire. Él estaba mirando los libros. Dice que Daniel estaba mirando atentamente los libros. Ah, no eran estos. Entonces, ¿cuáles libros cree que estaba mirando Daniel? No, y no. El Tanaj. No. Bueno. A ver, ¿quién dijo profetas? ¿Por qué? ¿Por qué los profetas? Pues sencillo. Porque está diciendo, y estaba yo mirando atentamente en los libros. ¿Cuál libro especialmente? Estaba mirando el número de los años que habló el Eterno. ¿A quién? Al profeta Jeremías. Entonces, ¿qué libros estaba echando de verso por verso Daniel? Jeremías. Ok, Jeremías. Porque a él le dijo el Eterno que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en... ¿Cuántos años determinó el Eterno que iba a estar su pueblo cautivo? 70. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿Por qué Daniel fue un hombre tan usado por Dios? Por lo que dice el texto que tenemos aquí. Yo, Daniel, miré atentamente en el libro, en los libros. Daniel no se puso a buscar revelaciones angelicales ahí, tomando unas 5 tazas de café. Acabamos de hablar de eso en la escuela, que dice la teacher, dice, hay muchos que toman harto café y no pueden dormir, y luego van al doctor que les dé pastillas para dormir. Dice, pero pues, lo lógico es que dejen de tomar café. ¿Ok? Entonces, y así, hay muchos pastores que tragan café en la noche cuando se van al ángel para cenar, y ya llegan, son las 3 de la mañana y andan que el Espíritu Santo los mantiene despiertos. ¿Cuál Espíritu Santo? Si es el café del ángel que no los deja dormir. ¿Ok? Y entonces dicen que tienen unas revelaciones tremendas, y el otro día con que te digan, no hermano, anoche no dormí, toda la noche me tuvo el Espíritu Santo despierto, pero tuve una revelación tremenda. Ya con eso la iglesia, si es revelación, pues no digamos nada. ¿Ok? Y entonces, pero ¿por qué tuvo revelaciones angelicales Daniel? ¿Por tomar mucho café? Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel para que pudiera pedir esas revelaciones espirituales? ¿Qué estaba él haciendo? Estudiando diligentemente. Estaba, amados hermanos, estudiando con atención lo que ya estaba escrito en los profetas de Dios. No en lo que escribió alguien más. ¿Qué dijo usted, profeta? En lo que ya estaba escrito en los profetas de Dios. Sé que en su tiempo no había Google, pero le aseguro que si hubiera habido, él no hubiera corrido a Google. Voy a ver qué dice aquí Google cuando termina la desolación de Israel. Él se quedó buscando en el texto hebreo. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta, de que habló el Eterno al profeta Jeremías, de la desolación que había de cumplirse de Jerusalén, que fueron 70 años, amados hermanos. Entonces, así que aquí mismo nos especifica cuál es el libro que se metió Daniel a estudiar, cuál es el libro que estudió con detenimiento, y por qué precisamente ese libro, por qué precisamente el libro de Daniel, por qué no estudió otro libro, por qué Daniel. Bueno, ¿a quién se le anunció de antemano el juicio de Judá? ¿A qué profeta se le anunció que cuánto tiempo estaba determinado para que el pueblo fuera juzgado, cuánto tiempo iban a estar allá? Entonces se le fue dado a Daniel, a Jeremías. Entonces, cuando Daniel nace, ya el pueblo de Israel, las tribus del norte, ya tenían tiempo que habían sido llevados al exilio. Ahora solamente queda Judá. Cuando Daniel nace, entonces ahora solamente Judá va a ser juzgada. Y entonces ya Israel había sido llevado en el año 722 antes del Mashiach. Entonces cuando Daniel nace, el reino del sur solamente queda en pie, la casa de Judá. Y Daniel era de las tribus del sur, él era del reino de Judá. Y Daniel le tocó ser llevado deportado, le tocó ser llevado cautivo en la primera deportación que hizo Nabucodonosor. Hubo 3 deportaciones. Por si no lo sabía, hubo tres grupos de personas que se llevaron de Jerusalén para Babilonia. En la primera de ellas va Daniel. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué los que conquistaban un territorio primero se llevaban a los jóvenes inteligentes, a los jóvenes ricos, a los jóvenes estudiados? ¿Por qué primero se llevaban a lo mejor? ¿Por qué no se llevaban trabajadores?
Esperan la sabiduría de ellos. ¿Querían que haya? Sabiduría. Primero se llevaban gente intelectual, a la gente de recursos, a la gente que tenía conocimiento para hacerlos servir en su reino, y así adquirían todo el conocimiento de aquella cultura y los podían dominar mejor. Aparte de que este reino aumentaba su conocimiento y ya era más difícil que fuera conquistado. Entonces se los llevaban para trabajar en el reino de los conquistados. Y solo para que lo sepan, hubo entonces 3 deportaciones de Judá hacia Babilonia. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, también fueron llevados en la primera deportación en el año 605 antes del Mesías. Bendito sea el Eterno. En ese momento de la deportación, Daniel tiene, ¿cuántos años tiene? How many years? 16. Tiene un año menos aproximadamente que el que tiene Raimundo. Cuando Daniel es llevado cautivo, tiene aproximadamente 15 años. Y hoy quiero que me escuches bien esta enseñanza. Tú, jovencitas, Damaris, Jonathan, Kaylee, Alina, Jasmine, quiero que me escuchen bien, Natalie, Sarai, esta enseñanza. ¿Por qué razón? Porque a esa edad tan joven, Daniel era un hombre, ya era un joven entregado a Dios, era un hombre estudioso, era un hombre consagrado a Dios. Solamente piensen en esto, jóvenes que están aquí. A esa edad tan temprana, Daniel fue cuando propuso no contaminarse con la comida de los dioses babilonios. A esa edad tan joven fue cuando Daniel dijo, no, yo voy a servir a mi Dios. Fue cuando los jóvenes dijeron, nosotros no vamos a adorar la estatua. Hey. Mátanos si quieres, pero no la adoramos. Tenían una convicción. Tenían una convicción que no la cambiaban por nada. Hoy no te tienen que poner una espada en el pescuezo. Y escucha a Justin, Justin, ni siquiera te tienen que poner la espada en el pescuezo. Mira esta música de negro. Sí, a ver, préstame. No te tienen que poner la espada en el pescuezo para que lo hagas. ¿Qué convicción tenemos entonces, Damaris? ¿Qué tipo de convicción tenemos? Y también para los grandes. En ese momento entonces Daniel decidió no comer manjares que no eran aprobados por Dios, que de seguro no eran aptos por la palabra de Dios. Y los encargados de cuidar a esos jóvenes solo tenían la orden de alimentarlos bien, porque ellos iban a servir en la corte del rey y no querían ahí un todo. Querían un joven presentable, bien visto, bien vestido. Por eso eran de los educados, por eso eran de los buenos. Entonces Daniel a esa edad dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida, y decidió comer lo que era correcto, lo que era apropiado. Entonces así que habló y le dijo al jefe de los encargados, oye, yo no puedo comer esa comida, pero es que yo tengo órdenes de que tú debes de alimentarte bien, debes de comer bien, pero yo por la Torah, mi Dios no me permite comer esa comida. Pero ponme a prueba, mira, ponme a prueba 10 días, y si en 10 días no ves una diferencia, entonces haz de mí lo que tú quieres, pero voy a hacer lo que está de mi parte para que estemos bien. Entonces Daniel, amados hermanos, propuso obedecer solamente a Dios. Entonces, prácticamente estaba desobedeciendo las órdenes que tenían sobre de él. No era tan fácil, vuelvo a decir. Entonces, ¿qué creen que pasaba si tú desafiabas la autoridad del que te estaba cuidando? No, yo no traigo esa comida del rey. Yo no voy a comer esa comida dedicada a Dios. ¿Qué creen que iba a pasar con esos jóvenes? ¿No vas a obedecer al rey? Te matamos, sencillo. Como ejemplo, quien no obedezca al rey le va a pasar lo mismo. Esa era la condición. Entonces, de seguro en ese momento que desobedecías te mandaban a matar, porque los esclavos solamente tenían que obedecer al rey que los conquistaba. Y ya, se acabó, punto. Entonces piensen en ese nivel de convicción que tenía Daniel. Adultos, pensemos en eso. Entonces, que sabía que eso le podía costar su propia vida. Sabía que le podía costar su vida, pero la decisión que tomó Daniel, que la misma escritura dice que Dios lo honró, porque más adelante fue el jefe de todos los sabios, fue el primer consejero, siempre estuvo al lado del rey, amados hermanos, fue exaltado hasta lo sumo Daniel en Babilonia. Bendito sea Dios. No hubo otro como él, y siendo un esclavo, de esclavo llegó a lo más arriba. Bendito el nombre de Adonai. El mismo ejemplo de José, alabado el nombre del Señor, amados hermanos. Entonces se convierte en un gran consejero. Pasan aproximadamente 60 y tantos años, ya cerca de 70, y Daniel está estudiando el libro del profeta Jeremías,
¿Cuántos años tiene Daniel? 15 más 80, vamos a ponerle 80. ¿Cuántos años tiene aproximadamente en este? Para cuando sucede el capítulo 9 de Daniel. ¿Cuántos años tiene Daniel? 85 años. 85 años, 70 de cautiverio, 15 que vivió en Jerusalén. Y entonces él se pone, amados hermanos, a escudriñar. Entonces Daniel, cuando ocurre esto que estamos viendo ya, tiene aproximadamente 85 años. Y fue cuando Daniel comenzó a estudiar las profecías de Jeremías, porque Daniel ya estaba muy anciano. Y de seguro se habrá preguntado, ¿algún día volveré a mi tierra amada? ¿Algún día volveré a mi país? ¿Algún día volveré a la tierra donde fui tomado como esclavo? ¿Será que un día volveré a Jerusalén? Y seguramente venía a su mente este pasaje de los Salmos que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no te enalteciere, oh Jerusalén, como el preferente asunto de mi alegría. Seguro que él tenía eso en su mente. Señor, Abba, ¿cuándo volveré a mi tierra amada? ¿Cuándo volveré a la ciudad santa? ¿Cuándo volveré? De seguro Daniel tenía ganas de volver a su tierra. Por eso se puso a estudiar las profecías de Jeremías para ver cuándo se había de cumplir el castigo. Y se propuso estudiar a Jeremías porque Daniel sabía que Jeremías se le había dicho, amados hermanos, el tiempo exacto del cautiverio que iban a tener. Jeremías se le dijo en el capítulo 29, versículo 10, porque así dijo el Eterno. Jeremías 29, 10. Así dijo el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos? 70 años, yo los voy a visitar, les dijo el Eterno. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y también dice el libro de Amós, porque nada hará el Señor nuestro Dios sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Entienden? Dios todo lo que hace lo ha revelado a sus santos profetas. Bendito el nombre de Dios. Entonces Jeremías dijo, después de un periodo de 70 años el Eterno los visitaría. Así está escrito ya. Jeremías dice 70 años y el Señor los va a visitar. Daniel hizo cálculos, ya tenía 15 años, ya tengo 85, ya es el tiempo. Vio que se estaba acercando el tiempo del cumplimiento y posiblemente se preguntaba si a él le tocaría retornar a Jerusalén. Tal vez él quería regresar a Jerusalén, por eso se puso a estudiar los cálculos. Por eso dice el libro de Jeremías, perdón, de Daniel. Sí, acá sí, aquí está. Pero no es esto que tengo. Del versículo 2. Yo, Daniel, que dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, versículo 3, disculpen que no lo tengo aquí en pantalla, y volví mi rostro. Cuando yo me di cuenta de eso, dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré al Eterno mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5 dice, oye, ni el 5 tengo aquí, bendito sea Adonai. Ok. No sé qué pasó aquí. Voy para adelante. Gloria al Señor. Bendito sea Adonai. Déjenme les leo el versículo 5. Hemos pecado. Daniel está diciendo, hemos pecado. Sí. Hemos hecho impíamente. Permítame tantito, yo lo tengo aquí. Si algo se me pasa. Y ya ven como siempre algo se me pasa. Por aquí lo tenemos. ¿Okay? Entonces, así aquí está. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros, versículo 2, y al versículo 4 dice, lloré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Qué más dice? Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho, no dice hicieron,
hemos hecho impíamente. No dice fueron rebeldes, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, que está llevando todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, hablando de Judá y los de la casa de Israel, que se han llevado lejos, más lejos. Estos fueron llevados por las costas lejanas, estos solamente a Babilonia, los otros fueron llevados más lejos. Pero estamos confundidos, ¿quiénes? Los que estamos cautivos, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de ¿qué dice el Eterno que los echó? De su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Versículo 8, dice la Escritura. Otra vez, algo me pasa aquí. Aquí está. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. ¿Por qué? Porque contra ti pecamos, y de nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Eterno nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Una vez más, el versículo 10, no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios para andar ¿en dónde? En sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley. Este es el problema. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros. Esto que tengo aquí en este color es importantísimo, porque no te obedecimos, Señor. Ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Pregunta, ¿cuál maldición? ¿En dónde se encuentra esta maldición? ¿Cuál es la que cayó sobre de ellos por no obedecer? Entonces, pues por supuesto, la maldición que se encuentra en Deuteronomio 28, donde están todas las bendiciones primero, en los primeros versículos, pero después dice, y todas estas maldiciones te sobrevendrán si no obedecieres al Señor tu Dios, y están ahí pues, una gran cantidad de maldiciones. Así que Daniel está reconociendo que pecaron, continúa su plegaria de arrepentimiento diciendo, hemos caído, Señor, hemos transgredido, hemos hecho lo malo, te fallamos, no obedecimos, no te hemos escuchado y vino la maldición sobre nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 12, a él, quien el Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y que habló contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a los que se ha hecho contra Jerusalén. Verso 13, conforme está escrito. No más pasó lo que está escrito, no nada más, no más pasó lo que está escrito, que iba a pasar ¿a dónde? En la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y aún así no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. Este versículo 13 que tenemos al final es importantísimo, ya que dice, conforme está escrito, pasó lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué más dice? Y aún así no hemos implorado el favor de nuestro Dios. Aún así no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios. ¿Para qué? Para convertirnos, para volvernos a nuestro Dios, para volvernos de nuestras maldades y para entender tu verdad. Aquí quiero que nos demos cuenta de una cosa. Entender tu verdad es entender la palabra de Dios. No andar en la verdad es no andar en la ley de Dios. Violar la verdad, pisotear la verdad es pisotear la ley de Dios. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, Señor dice, danos la oportunidad de volver
Entonces, permítenos arrepentirnos de nuestro pecado, dejar de transgredir la Torah y que necesitamos volver a ella. Verso 14 dice, por tanto, el Eterno veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque Él solamente hizo lo que es justo. Él solamente dijo, te voy a hacer esto, y lo hizo. Porque justo es el Eterno nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste de nombre cual lo tienes hoy. ¿Qué dice Daniel? ¿Pecado? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, verso 16, oh Señor, dice, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla, el oprobio, el escarnio de todos alrededor nuestro. Verso 17, ¿qué dice? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de ¿quién? Fíjese cómo uno solo puede hacer la diferencia. Fíjese cómo uno solo que se proponga puede hacer la diferencia. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz, en todas las demás decía, hemos. Aquí no dice, estamos orando. Oye la oración de tu siervo. Todas las demás dijo, se incluyó allá. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos desobedecido, hemos. Aquí dice, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que fue destruido, que fue pisoteado, que fue quemado, que fue robado. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo tienes que hacer? Solamente por amor de ti, Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y mira la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino solamente sabiendo que tú eres grande en misericordia. Verso 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes. ¿Qué más dice? No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu santo pueblo. No tardes, Señor. No tardes. Escúchenos. ¿Qué les parece esta impactante oración de Daniel? ¡Wow! Y la pregunta que tengo es, ¿por qué creen que Daniel está orando con tanta intensidad? ¿Por qué creen? Por lo que ha leído. ¿Por qué creen ustedes que Daniel está orando con tanta desesperación, con tanta sinceridad, buscando el perdón de Dios? ¿Por qué creen, amados hermanos? ¿Porque ya sabían? Ok. No sé qué pasó, yo creo que tomé otra parte del estudio, pero déjenme les comento esto. ¿Dónde está? De Levítico. Ok. Daniel lo vemos orando con tal intensidad porque él sabe la Torah. Él tiene en su mente el libro de la Torah que escribió Moisés grabado aquí. Y él sabe lo que dice. Y sabe que el Deuteronomio habla de maldiciones. Pero sabe que hay otro libro que habla de que cuando seas llevado cautivo, si aún con lo que te he hecho, si aún así no te conviertes, si aún así no te vuelves a Dios, dice el Eterno, voy a traer más grande mal, voy a aumentar el mal, voy a aumentar el castigo sobre de ti. ¿Cuántas veces dijo que le iba a aumentar? Eso está en Levítico, no recuerdo exactamente el capítulo, pero sé que está en Levítico. ¿Cuántas veces más dijo, si después de que te haya llevado cautivo, después de que te haya llevado al exilio, después de que pase todo esto sobre ti, si aún así no te arrepientes, ¿cuántas veces más dijo que iba a aumentar el castigo? ¿Cuántas veces más? 70 veces más.
Ahora multiplique. Perdón, 7 veces más. Pero 7 veces más. Ahora multiplique 70 por 7. ¿Cuánto es? A ver, matemáticos. 70 por 7. 490 años. Entonces, Daniel, amados hermanos, ¿quieren saber por qué oraba con tal intensidad? ¿Sí? Entonces, ¿quiere usted saber por qué Daniel está orando con tanta intensidad? Después de leer el profeta Jeremías, sabiendo que eran 70 años, ¿por qué él se pone a orar? Señor, perdónalos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si tu padre te dice, te voy a castigar con esto y con esto y con esto y con esto y con lo otro, ahorita que lleguemos a la casa. ¿Qué harías tú desde que te dijo eso hasta que llegues a la casa? ¿Qué harías? Lo menos que harías es implorar misericordia, ¿sí o no? Lo menos que harías. Entonces, Daniel sabe algo que tal vez usted y yo y los demás teólogos no sabían. Que Dios, si miraba que seguían tercos, si miraba que seguían desafiantes, si miraba que seguían rebeldes y tercos, dijo, no les bastó con 70 años, se les voy a aumentar otros 7 más. 70 por 7. Levítico 26, 21. Gracias, hermano, sabía que estaba en Levítico. ¿Qué dice el verso 21? ¿Sí? Yo sé que estaba en Levítico, pero ahí dice, si aún así, estando allá, dice, no te apercibes, te voy a castigar 7 veces más. Entonces, añádale a 70, otros 7 veces más 70, y eso nos daría un total de 490 años. Entonces Daniel dijo, Señor, si ahorita son 70, solamente puedo regresar a Jerusalén, pero si son 490, porque tú... Ahora, la pregunta es, Judá, ¿se había arrepentido? Ya con 70 años allá, ¿se había arrepentido Judá? Nah. Ya estaban los negocios, ya estaban